sacar a la luz pública, pero no Abraham reales, que vi que Abraham se asustó y se puso colorado allá atrás. Abraham, yo creo que todos los cristianos de Abraham admiramos a Abraham. ¿Qué admiramos de Abraham? Que como el padre de ¿qué es el padre de la fe? Porque un hombre que no conocía a Dios, un hombre idólatra, de familia idólatra, nunca había oído la voz de Dios. Yo de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él obedeció. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, esos pensamientos raros no los acepto. Pero él creyó que Dios lo iba a bendecir. Que aunque su mujer era estéril, Dios tenía el... Por eso lo llamaron el hombre de la fe. Es el hombre de la fe o el padre de la fe porque Dios, después que le dio ese hijo anhelado, le dijo, sacrifícamelo. Y él lo amarró a sacrificar. Entonces, todo eso nos enseña que Abraham es un hombre digno de admirar, padre de la fe. Admiramos la fidelidad de Abraham, que debe ser un ejemplo para nosotros, la obediencia. Pero repito, hoy quiero hablarte de los pecados de Abraham. Para que veamos que a pesar de que era un hombre santo, temeroso de Dios, un hombre de fe, falló. Porque todos los seres humanos cometemos pecados. Por algo está escrito en la Biblia. El mismo apóstol Pedro cometió pecados. Todos le fallamos. El propósito de esta enseñanza no es para consentir el pecado ni para justificar el pecado. El propósito de esta enseñanza número uno es que entiendas que por muy espiritual, fuerte en Dios que te sientas, te cuides. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Para que tampoco juzgues a tu hermano cuando lo veas cometiendo una falta o un pecado. Porque la Biblia dice, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, no sea que tú tentado. Amén. Así que nunca nos creamos los superhombres porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo predico, porque yo canto. No, hay que cuidarnos, hermano. El propósito de esta enseñanza también es que entendamos a que debemos cuidarnos de estos pecados. Y si tú estás en pecado, salgas de ellos. Porque la palabra no es para ofenderte. Dios nunca envía palabra para hacerte sentir pecador ni condenarte, sino para hacerte sentir pecador y restaurarte. Porque yo creo en la misericordia de Dios. El propósito de hablar de los pecados de Abraham también es para que usted y yo entendamos que todo pecado trae consecuencia. Que aunque nos arrepintamos, aunque reconozcamos, le pidamos perdón a Dios, ya hemos dejado una puerta abierta que va a traer juicio sobre nosotros. Por eso permítame decirle, hermano, cuando un pecado, sin querer queriendo, ¿me entendió el término? No el pecado queriendo con querer, consciente, porque hay gente que sabe que no debe hacer tal cosa y la hace. Eso, ojo, porque con Dios no se juega. Pero como estoy hablándole a gente que teme a Dios, de pronto a veces cometemos pecados, nos dejamos llevar por el impulso, por el momento, por la pasada. Dios, pero pídele a Dios que tenga misericordia. Misericordia para que Dios no permita que vengan juicios, ni condenaciones, ni consecuencias sobre tu vida. Pero también quiero a través de esta enseñanza decirte que el pecado que comete un llamado de Dios
no detiene el propósito del llamado. Sí se arrepiente. Gracias a Dios no estamos en la época del rey Saúl, que pecó y Dios lo desechó. Los seres humanos somos los que acostumbramos a desechar. No, que tal pastor, tal predicador cometió un pecado, ya yo no le creo más, y lo desechamos. Y resulta que se arrepintió sinceramente, Dios lo restauró, pero los hombres, los seres humanos, no perdonamos. ¿Estamos claros del propósito de esta enseñanza? Entonces vamos a hablar del primer pecado que cometió Abraham. En primer lugar, el primer pecado, no entendió que la santidad debe ser completa y total. Usted y yo no podemos ser, o desde nuestro punto de vista, como la mayoría de la gente piensa, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero un poquito de esta cosa no creo que sea malo. Y a veces hasta justificamos ciertas acciones porque la Biblia menciona algo de eso. Un ejemplo, hay gente a la que usted le habla en contra del alcohol y de esto y del otro. Dice, no, pero Cristo convirtió el agua en vino. Cristo tomó. No, Cristo no tomó. Convirtió el agua en vino, sí, pero no tomó. Pastor, ¿y usted por qué está seguro que él no tomó? Porque Cristo era nazareo. No nazareno. Aunque él se crió en Nazaret y es Jesús de Nazaret porque se crió en Nazaret, pero nazareo quiere decir que hizo un voto con Dios. El voto de nazareo consistía en no beber vino ni sidra, no tocar muerto y mantenerse puro. Entonces eso me hace entender que él no tomó. No, que es que esto no dice la Biblia. Hay gente que me ha dicho, pastor, la Biblia no dice que no debo fumar. En ninguna parte. No lo dice la Biblia, ciertamente no lo dice. Pero la Biblia sí dice que tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y usted y yo sabemos lo que el tabaco, el cigarrillo produce en el organismo. En fin, puedo hablarte de muchas cosas como esa. El cristiano debe tener claro que la santidad es completa. Y hay cristianos que todavía cometen este pecado de Abraham. Santidad a medias. Pastor, ¿dónde está ese pecado? Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12:1. Búsquelo en su celubiblia o en la Biblia. Bendecimos a los que están viendo la transmisión. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de dónde, dígalo fuerte, vete de dónde, de tu tierra y de qué más, y de tu parentela y de qué más, y de la casa de tu padre. No le dijo simplemente salte de allí, le especificó, porque Dios habla claro. Uy, 3 amenes nada más. Dile al que está a tu lado, Dios habla claro. Somos nosotros los que a veces no queremos entender. Nos hacemos lo de las orejas sordas, oídos sordos, o los hombres, en este caso, como lo decía en aquella oportunidad que tomaba a Wilfran, y voy a volver a tomar a Wilfran, que la mujer nos dice, Harold, mi amor, dejé el arroz en el fogón, voy a la tienda, échamele un ojo. ¿Qué fue lo que nos quiso decir la mujer? Está pendiente, levántate, destapa, revuélvelo, bájale la mecha, tápalo. ¿Pero qué queremos entender nosotros? Échamele un ojo. Sentados, miramos. Cuando la mujer regresa, encuentra el arroz quemado. Muchacho, te dije que atendía. Ay, tú me dijiste que lo mirara, yo lo miré. Así hacemos con Dios. Creemos en Dios por lo que hemos oído de otro, pero cuando vamos a la palabra de Dios, aún el que se considera más santo, más apóstol, más pastor, más profeta y más evangelista y más maestro de la palabra, se da cuenta que necesita ser santo más todavía.
Por eso es que venimos a la casa de Dios, para ir aprendiendo. La orden de Dios fue triple, clara. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu papá, por ende de tu madre. ¿Por qué le digo que saliera de la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Vete de los amigos y del mundo que te rodea. Vete de allí. Luego le dice de los parientes, abuelos, tíos, primos. Y por último le dice, vete de la casa. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios de llamar a Abraham? Formar una nación a través de Abraham diferente a todo lo que existía ya. Recuerde que ya el mundo se había pervertido, se había vuelto al pecado, pero Dios en su misericordia quiso formar una nación por medio de Abraham. Por lo tanto, Abraham tenía que salir de las costumbres. ¿Por qué irse de la casa de su papá? Porque el papá de Abraham, usted y yo sabemos que era hacedor de ídolos, idólatra. Lo que quería decir, no te lleves a tu papá, ni te lleves a tu mamá, ni a nadie que viva contigo. Porque si te los llevas donde ellos vienen arrastrando. ¿Está aquí conmigo? Vete de tus parientes. Vete de toda la tierra, la inmundicia que hay. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene costumbres que no agradan a Dios. Y no es que vamos a aborrecer a la gente. No es que nos vamos a aislar. Es simplemente tener cuidado con quién andamos. Porque por mucho que usted y yo no querramos, la Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones hacen perder las buenas costumbres. Y mira que dice las buenas costumbres. No solamente dice la Biblia, dice las buenas, generaliza. Porque a veces los papás nos afanamos en la casa de enseñarle a los hijos buenas costumbres. Pero van a la universidad, a la escuela, en el barrio y escuchan lo que los demás hacen. Tal vez de familias que no tienen nada que ver con ellos, que no los instruyen. Y los hijos que nacieron en el evangelio con buenas costumbres terminan dejándose arrastrar por esas malas costumbres. Pensemos en una reunión de adolescentes entre 15 y 20 años. ¿Qué hablan los adolescentes de 15 y 20 años? Moda, sexo, novia, drogas. Y ese es el léxico entre ellos. Malas palabras obscenas. Yo siempre he dicho eso. Mi hijo, cuando empezó ya el bachillerato, venía a la casa con unas palabras. Pero yo no lo regañaba. Yo le decía, hijo, ¿cuándo tú has escuchado a tu papá y a tu mamá decir eso? Estas palabras no son correctas. ¿Pero por qué él las decía? Porque las escuchaba en la escuela. O sea, se pega. Por eso es que Dios quiere, hermano, que usted elija y seleccione más las amistades. Es más, te digo, cuidado con las amistades que tienes. Dios mío. ¿Se lo explico? Porque no todo el que me dice Señor, Señor. Mire, hay gente en las iglesias, generalizo, que están llenas de resentimiento, de rencor, de rebeldía, mundanidad, y ejercen esa influencia. Usted tiene que buscar gente que lo pueda inspirar a Dios. Amén, está aquí. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Abraham? Que Abraham sí se fue de su tierra. Abraham sí se fue de la casa del papá y la mamá. Se fue de los parientes, pero agarró a su sobrino Lot y se... ¿Recuerda cuál fue la orden? Ahí está, gracias a Dios, ya Dios hizo el milagro ahí en el computador. ¿Cuál fue la orden? De la casa de tu padre, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, agarra a tu mujer. Y ahora yo puedo, mire, yo he meditado esto, ojalá no se me olvide algo que meditaba esta mañana, esta madrugada cuando estudiaba esto, pero ahora me viene otra cuestión aquí. Ahí se entiende
¿Por qué, hermana Adela? Dios no le había dado hijos a Abraham todavía hasta ahí. Porque si Abraham hubiese tenido hijos con Sara en la casa de su papá Taré y de su hermano Nacor, ya los hijos de Abraham tuviesen la imitación de lo que vieron allá. Así que si tú eres de los que estás esperando algo en Dios, Señor, ¿y por qué no me lo has dado? Tranquilo, que Dios sabe cuándo y cómo te lo va a dar. Amén. Ahora, Abraham agarró, Génesis 13:1, ahí lo dice, agarró a su sobrino Lot y se lo llevó. 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él, ¿y quién más? Con todo lo que tenía, los bienes. ¿Y con quién? Con Lot. ¿Y sabe por qué se llevó Abraham a Lot? Porque Lot era huérfano, su sobrino, hijo de su hermano. Y tal vez Abraham lo había criado como su hijo. Pero Dios no le dijo que agarrara a su sobrino. Y se lo llevó. ¿Qué consecuencias trajo esto? Usted lo conoce. La primera consecuencia, cuando Dios empezó a prosperar a Abraham, por ende prosperó a Lot. Y tuvieron muchos ganados. Y comenzó el conflicto entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot, por la tierra y por el agua. Eso quiere decir que donde no hay santidad completa, el diablo va a tener acceso para traer conflictos y discusiones. Y yo sé que usted, yo no le estoy diciendo aquí a usted ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar, se me va todo el mundo de la casa, todo el que no sea evangélico lo he hecho, me voy yo. No le estoy diciendo eso. Ya eso fue con Abraham. Ok, no vaya a salir de aquí diciendo, echando a la familia, no. El pastor dijo no. Y está quedando grabado para que usted lo vuelva a escuchar. Yo no estoy mandándole a que usted se vaya de su casa. Pero usted que es cristiano, el único cristiano, vive con gente no cristiana evangélica, usted le ha pasado, aleluya, gloria a Dios. Y permítame el costeñol, tremendo bololó en la casa. Y usted dice, me robaron la paz, el gozo con que vine de la iglesia. Eso era lo que Dios quería evitarle a Abraham. Mantienes una santidad completa, puede haber el bololó más grande en tu casa, pero tú no haces parte de ese bololó, ni nada te va a robar la paz, ni el gozo que Dios te ha entregado. Alaba a Dios, dale gloria. Segunda consecuencia de haber cargado con su sobrino, Abraham tuvo que experimentar el egoísmo y el desagradecimiento de su sobrino. Porque cuando usted y yo somos espirituales y vivimos en santidad, tenemos claro que le hacemos bien a todo el mundo y no esperemos que ellos nos hagan bien a nosotros. Pero a veces, es que ese es el impulso del ser humano. Damos para que nos den. Por naturaleza, por el pecado, eso se metió. Y a veces reaccionamos y decimos, yo que le he hecho bien a todo el mundo y cuando yo he necesitado a mí nadie me presta atención. ¿Aló? ¿No le ha pasado? Ahora que yo necesito nadie. Y decimos, son unos desagradecidos. Ajá. Y ojo, ¿cómo terminamos? Llenos de rabia y de resentimiento. Deja que me venga a pedir algo para que vea. Amargado. Pero cuando tú mantienes la santidad total y completa de Dios, tú puedes hacer como Cristo hizo. Sanó a mucha gente, liberó a muchos. Y esos mismos que sanó y que liberó, estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, pastor, pero es que será Jesús. Esteban lo hizo. Cuando lo apedreaban, él veía el cielo abierto y a Cristo sentado a la diestra del Padre y la gente tirándole piedra, paloterapia, como le llaman ahora. ¿Y qué dijo Esteban? No les tengas en cuenta este pecado.
¿Se da cuenta por qué es importante? Hermano, Satanás no respeta a nadie. Satanás no pide permiso. Ábrale un huequito. Por ahí se te mete. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Lot era desagradecido y egoísta. A raíz del conflicto entre los pastores de Abraham y Lot, entonces Abraham subió a su sobrino Lot a una montaña y le dijo: mira, Lot, la tierra es grande. Para evitar este conflicto entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, va a tocar separarnos. Si tú coges a la derecha, yo cojo a la izquierda. Si tú coges a la izquierda, yo cojo a la derecha. Lo ideal de Lot era reconocer, número uno, que su tío era la autoridad. Número dos, que lo que él tenía era por la bendición de su tío. ¿Qué debió decir? Escoge tú. Dame lo que tú quieras. Pero él dice que vio la llanura muy hermosa y dijo: yo quiero esa, porque la otra era tierra pelada. Le dejó lo peor a Lot. Egoísta. Pero tú y yo debemos tener claro que las bendiciones no están ni en Torice, ni en Lemetre, ni en San Fernando, ni en Barranquilla, ni en Santa Marta, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Nueva York, ni en el sueño americano. La bendición de Dios está en ti. Y donde tú vayas, Dios te va a bendecir a ti. Amén. Por eso, cuando usted tiene santidad de Dios, usted sabe que donde toque, Dios lo bendice. Porque Abraham le dijo: ok, vete para allá. Se quedó con la tierra pelada. Y esa tierra pelada, yo me veo un programa los domingos en la mañana, o mientras me visto, a las 6 de la mañana en Enlace, que dan historias de Israel, o no historias, muestran. Hoy hablaban del lugar donde posiblemente está el Arca del Pacto. Y yo me quedaba viendo que todo lo que muestran de allá es como desierto. Porque fue la promesa que Dios le leche y miel. Y Abraham eso lo tenía claro. Mi bendición no es la tierra, mi bendición es el Dios que envía la lluvia para que la tierra germine. Tercera consecuencia de ese pecado. Dios, mientras Abraham estuvo con su sobrino Lot, Dios no le habló a Abraham. Desde el capítulo 12 no le volvió a hablar. Sino cuando ya Lot se separa, capítulo 13, versículo 14, ¿se volvió a dañar o? Manténme los textos ahí, 13, 14. Cuando Lot se separa, mire lo que dice: y Jehová dijo a Abraham, después que ¿qué? Tómese el trabajo de leer el capítulo 12 completo y el 13 hasta ahí, se dará cuenta que Dios no volvió a hablar con Abraham. Hay gente que dice: a mí Dios no me habla. ¿Por qué será? Y hay gente aún que Dios sí le habla, pero no conocen la voz de Dios. Por lo menos yo creo que Dios le está hablando a través de esta palabra, a través de mí. No es que yo sea Dios, soy un canal de Dios. Soy el burrito donde Cristo se sienta a entrar. Pero más de uno de pronto estará diciendo: el pastor me está tirando puya. Cada vez que vengo el pastor me insulta. Cuando tú tienes santidad, tú escuchas la voz de Dios. Dios no habló con Abraham. Mire lo que ocasiona la falta de santidad. Y número 4, para avanzar. Cuarta consecuencia. Solo cuando Lot se aleja, Dios le promete un hijo a Abraham. Mientras Lot no se había ido, capítulo 15, versículo 4. Mientras Lot no se había ido, Dios no le habla de un hijo. Le habló de una descendencia grande, pero no le habló de un hijo personal. ¿Por qué? Porque Abraham tenía a Lot como su hijo. Mire lo que dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lot, Abraham de un hijo.
Abraham le dijo, ¿cómo me voy a hacer una nación grande si no me has dado prole, no me has dado hijos? El único que tengo es un criado aquí. O sea, como Lot se había ido, Abraham tenía la esperanza en el criado. Dios le dijo, no, no, no es ningún criado, es un hijo que yo te voy a dar a ti. Ahí viene preparadas, pero no la hemos recibido porque falta santidad. Wow, toca a alguien y dile, ¿escuchaste eso? Yo no sé si Dios te está hablando. Y oramos y ayunamos, pero no nos santificamos. Porque ahí yo conozco gente que ayuna más que Jesús y más que Moisés y más que Gigi Ávila. Pero tienen un carácter que es mejor tenerlo en otras. Conozco gente que le hace falta eso. Y si tú quieres que Dios te dé lo que te ha prometido y lo que tú estás esperando, santifícate. Dile al que está a tu lado, santifícate. Déjeme y tomo agua que estoy asustado. Esa cara de usted me tiene asustado. Segundo pecado de Abraham. No Abraham reales, sino Abraham, el padre de la fe, Abraham. Segundo pecado, prestó atención a voces extrañas. Prestó atención a voces diferentes a la de Dios. Cuídate de los consejeros que tienes a tu alrededor. Que aunque te aman y quieren lo mejor para ti, lo que ellos te dicen muchas veces no es lo que Dios quiere que hagas. En estos días escuchaba a alguien decir y me gustó. Los hombres pensamos, la diferencia entre hombres y las mujeres es que los hombres pensamos con la cabeza. No se me ofendan las mujeres. Déjenme terminar. Los hombres pensamos, Anderson, con la cabeza, pero las mujeres piensan con el corazón y aconsejan con el corazón. Porque la mujer es más sentimental. La mujer llora. Pero usted no va a encontrar un hombre aconsejando al otro y llorando los dos abrazados, porque se ve como ñamongo el asunto. Dice, Wilfan como que tuvo esa experiencia cuando con cervecita encima lloraba ahí. Tenga cuidado porque hay gente que te quiere, familiares que te quieren, amigas, amigos que te quieren, pero su consejo no viene de Dios. Si no tienen a Cristo en el corazón primeramente, pon a un lado el consejo y busca primero el de Dios. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Génesis 16:1. Capítulo 16, versículo 1. Dice, Sarai, que luego viene a ser Sara, mujer de Abraham, que luego es Abraham, no le daba hijos, la esposa. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. En versículo 2, entonces Sarita le dijo a Abrahamcito, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, te suplico, por favor, que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y Abraham se vio obligado por el ruego de Sarai. ¿Cuántos creen que el pensamiento de Sara era bueno? Dios dijo que nos va a dar un hijo. Mire, y la Biblia dice que Sara era vieja, estéril y había cesado la costumbre. Así dice la Biblia. O sea, no menstruaba. Y si no menstruaba, no ovulaba. O sea que Sara ya era menopáusica, recontramenopáusica, supermenopáusica. O sea, tenía como decía mi papá, mamá, tenía la huevera oxidada ya. Así hablaba mi papá. O sea, no había. Y Sara, ahora mira, vamos a echarle una ayudadita a Dios. Te ordeno, te obligo a que te acuestes. Oiga, ¿cuántos hombres no les gustaría que la mujer le dijera así?
Jehová reprenda al diablo. Acuéstate con ella, una solitica vez. Una joiquica me hizo acordar, bueno, me demoraría, le he hecho ese chiste otro día. Una solitica vez. Y Abraham demostró que el estéril no era él. Con una sola vez la preñó. Y tuvieron un hijo que se llamó ¿cómo? Ismael. Consecuencias de oír voces que no son las de Dios. Primero, Agar era egipcia. Así dice la Biblia. Sarai, ahí está. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo y ella tenía una sierva ¿cómo? Egipcia, era Agar. Egipcia. Y por ser egipcia, tenía otras creencias. Y aunque el acuerdo era que tan pronto naciera la criatura, se la iba a entregar a Sara, porque eso era permitido en aquel tiempo. O sea, ya no iba a ser hijo de ella, Agar, sino hijo de Sara y Abraham. Ella perdía el derecho. Pero como tenía que amamantarlo, ¿usted qué cree que iba a hacer esa egipcia mientras lo amamantaba? Lo mismo que hizo Jocabed con Moisés. Cuando la hija de Faraón encontró la arquilla y a Moisés le dijo, búscame a alguien que la alimente, y fue la misma Agar. Por eso fue que Moisés, cuando creció, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque algún trabajo tuvo que hacer la mamá mientras lo instruía. Ana con Samuel, cuando lo llevó a donde el sacerdote, después que lo destetó, seguro lo instruyó. Y ese muchacho estaba tan bien instruido que no se contaminó con los hijos del sacerdote Elí. Así que tenga esto en cuenta. ¿Qué tal si Dios hubiese permitido eso? Dios no estaba en el asunto. Sería una familia mezclada. Y recuerde que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, por causa de la idolatría. Y ahora iba a meter idolatría en la familia. O sea que el que estaba detrás de ese consejo era ¿quién? Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que cuidado. Segunda consecuencia, trajo conflicto en la familia. Versículo 4 del mismo capítulo 16. Mire lo que pasó. Y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio. Ya no era la esclava. Ahora es mi marido. Tú eres estéril. Yo estoy preñadita. Miraba con desprecio. Ya empezó el conflicto en la familia por un consejo. Versículo siguiente. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, mi falta de productividad te la declaro a ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová. ¿Qué culpa tenía Dios ahí? Ella fue la de su invento. Versículo siguiente. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y usted sabe cómo terminó eso. Cuando ya Sara queda embarazada realmente del hijo de la promesa, entonces el hijo de Agar se burlaba de Isaac. Ismael se burlaba de Isaac. Y Sara lo vio y no le gustó y le dijo a Abraham, es tu hijo y todo lo demás, pero bótalos de aquí. No quiero más esa criada ni a su hijo. A su hijo. Y oró a Dios y Dios le dijo, obedece a la voz de tu mujer, échalo. Y aparentemente la historia se cerró. Número 3, esa consecuencia. Ese Ismael, Dios lo hizo padre de multitudes también. 12 naciones han salido de él. Ismael es el padre de todos los árabes que están alrededor de la nación de Israel.
Y esa pelea que hay entre los árabes y los israelitas es religiosa. Porque ellos dicen que ellos son descendientes de Abraham y ellos tienen derecho sobre esa tierra. Abraham y Sara tienen años de haber muerto, pero todavía está la consecuencia. Tus decisiones pueden traer consecuencias, no solo sobre ti, sino sobre tu descendencia. Se acabaron los amenes. Vamos a pasar pecado, la mentira. ¿A cuánto les gusta mentir? Mire, este es un pecado con el que todos luchamos. No anoté la cita bíblica, Padre Santo. Ah, sí. Me asusté. La mentira es algo contrariamente. ¿O no? Usted me entiende, ¿verdad? Hay gente que se acostumbra a mentir, o sea, y le fluye y le sale. Y le sale. O sea, ya ni ellos mismos diferencian cuando están diciendo verdad o mentira. Mira que te estoy esperando, ¿por dónde viene? No, ya voy llegando y apenas se está levantando. Inventan un castillo de mentiras. Hay gente, pero todos mentimos. Nadie dijo amén, pero yo, entonces yo soy el único que miento. Muchos mienten por quedar bien. ¿Qué te pasó porque llegaste tarde? No, un tranconcito ahí. Sí, ahora le echan las culpas a los trancones. Pastor, llegué tarde por esto y aquello, buscando excusas. Levántate más temprano. Otros mienten por necesidad. Otros mienten por llenar una hoja de vida, inventan cosas ahí que no. Por una solicitud de préstamo. Pero siempre está la tentación. Hace unos meses atrás me decía una hermana que se fue para otro país. No me vaya a preguntar quién es ni se ponga a cuestionar, déjese de chismosería. Solo escuche la palabra que voy a decir. Que para obtener la residencia, el abogado le dijo, hay varias opciones, pero la más fácil y la más rápida es que usted diga que es lesbiana y vive con otra persona. Imagínese, que es lesbiana. Ella dijo, hay poder. Prefiero que no me den residencia. Está tramitándola de otra manera. Pero ¿qué tal si no? Recuerdo hace como 20 años atrás, más de 20 años, yo no tenía tarjeta de crédito ni vida crediticia. Una hermana que ya no está aquí en la iglesia me dijo, pastor, tengo una amiga que es gerente de tal banco, me dio una tarjeta de crédito y creo que le va a dar una a usted también. No va a haber requisitos, no importa, solamente que llene un estado de ingresos y retenciones, donde diga que usted se gana tantos millones de pesos. Y digo, como decía mi papá, ojalá yo me ganara esa plata. Pastor, es que así es que, pues, no señor, prefiero no tener tarjeta de crédito. Cuando usted dice una mentira, por muy pequeñita que sea, Dios se sale del asunto y entra el diablo enseguida. Y lo que era una bendición se convierte en una maldición. Escúchame, mentir no es solamente decir una falsedad, algo que niegue la verdad. Mentir también es ocultar la verdad. Porque a veces callamos sabiendo y conociendo. Por eso la ley establece que si usted conoce y sabe de un delito y no lo dice, si la ley se entera, usted es culpable también. Es cómplice. Entonces, callar cuando sabemos algo, la Biblia dice no participes en pecado ajeno. Cuando usted se calla las cosas, usted está siendo un mentiroso. Esconder una infidelidad es mentira. No, hay gente que lo cogen aún con las manos en la masa y usted me vio a mí.
Así hubo una niña en la iglesia. Cuando el púlpito de madera, me reservo el nombre, el púlpito de madera grande, mi papá era el pastor, tenía una llave y ahí guardaban las cosas de Santa Cena y otras cosas. Y la niña, curiosamente, no sé si fue que dejaron abierto o la abrió. Y mi papá la encuentra con la mano metida adentro. ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué vas a coger ahí? ¡Yo! Usted me vio ahí con la mano metida adentro. Ahí está, pues, ahí está aquí. No me vaya a preguntar quién es. Hermano, hay gente que lo cogen con las manos en la masa. No, yo no te soy infiel, yo te amo. Estás mintiendo, ojo. Pero cuidado, porque mentir es también aparentar santidad. Hay gente que son los más santos en los templos. Y con esa boca que alaban a Dios en el templo, maldicen y dicen palabras obscenas allá afuera. Eso se llama mentiroso y engañoso. Las mismas manos que levantan para adorar a Dios, la levantan para pegarle a otros. Ese cuerpo con que danzas para Dios, cuando oyes el cóndor herido, también te mueves. ¿Cuál fue el pecado de Abraham de la mentira? ¿No vieron la manaturia? Abraham mintió 2 veces. Abraham mintió 2 veces. Y la mentira de Abraham fue por necesidad. Quiero aclararte, no hay mentira piadosa. No hay mentira blanca. Todo es mentira y es pecado. Y Abraham mintió por salvar su vida y por miedo. Capítulo 12, versículo 10 al 13. Y aquí viene lo otro que meditaba esta madrugada. Entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Sigue por favor hasta el versículo 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer como. Téngase ahí. Harold, muchas veces he predicado de eso, pero nunca había pensado en eso. Ni he oído a un predicador decir esto. No quiero decir que nadie lo haya dicho. Yo nunca lo he escuchado. Pero usted sabe cuántos años tenía Sarai. 65 años. O sea que, aunque tenía 65 años, era hermosa y elegante. Y yo pensaba, ¿cuántas mujeres hay que a los 40, 50 ya andan desarregladas y desgreñadas? Como ya tienen sus 3 pelados, su marido gordo. Dile a las mujeres que están al lado tuyo: arréglate, maquíllate, ponte bonita. 65 años y Abraham la miró. Perdóneme, voy a usar el costeñol. Mi mujer está buena todavía. Está bacana, elegante y huele sabroso. Vio que su mujer era de hermoso aspecto. Sigue. Egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán. O sea que su mujer todavía estaba, que se la quitaban. Mujeres. Ese es el versículo 13, el 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No digas que eres mi mujer, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermanita. Segunda mentira, capítulo 20. Llegan a otro sitio donde también llega una temporada de hambre y dice, usted le hace todo el capítulo 20, en Gerar, Abimelech, el rey, volvió a mirarla. ¿Y usted sabe cuántos años tenía ahí la viejita? Como 80 y pico de años. Y todavía la ve bonita. Y efectivamente el rey Gerar, el rey Abimelech de Gerar, se la quitó y se la llevó para el palacio.
Cuide a su mujer. Porque si usted no le dice nada, no le habla con cariño, no le dice que bonita, hay otros por allá que te la están viendo. A su nombre. No escuché a ningún hombre decir amén. Anderson, no creas que porque le hiciste 2 pelados, ya nadie te la va a mirar. No te rías que la cosa es en serio. Eso es lo que me llamaba la atención. Yo nunca había mirado eso. Esa mujer tenía que ser devocio, bien bonita. 80 años y todavía el viejo tenía miedo que se la quitaran. Imagínese, usted llega ahora con una mujer de 80 años a un lugar. A no ser que tenga plata, sea riquísima. Algún peladito por ahí se la va a mirar, pero del resto. Sí, porque hay algunos ahí como Agripino que eso le tiran a lo que sea. ¿Cuál fue la razón por la cual Abraham mintió? Por protección de su vida. Porque la costumbre en aquel tiempo era que cuando un extranjero llegaba a esos países con una mujer bonita, lo mataban a él para quedarse con la mujer. Y Abraham dijo, no, a mí no me van a matar. Ahora, ojo, la mentira de Abraham era a medias. Porque Abraham y Sarai sí eran hermanos, hijos del mismo padre, pero con diferentes madres, diferentes mamás. Era permitido en aquel tiempo, Dios no se había entregado la ley de Moisés, era permitido y se casaron. O sea que era una mentira a medias y era una mentira piadosa, era una mentira para salvar su vida, pero al fin era mentira. ¿Y qué consecuencias trajo? ¿Sabe a lo que Abraham estaba exponiendo a Sara? Y así lo hicieron en Gerar. Abimelech se la llevó para el palacio y como tenían varias mujeres, la guardó allí para el momento especial para acostarse con ella. Pero esa noche Dios se le apareció en sueño. Le dijo, mira, esa mujer es casada. Si tú te metes con ella, va a traer juicio sobre ti. Dios le habló a un impío en sueño. Entonces cuando se levantó le dijo, ¿por qué me mentiste? Es tu mujer, llévatela. Y los echaron. Pero no crea que todo terminó allí. Consecuencias. Expuso a Sara a ser violada. Porque yo no creo que Sara era una mujer chimenguaychona. Tenía que someterse y se iba a destruir el matrimonio por una mentira. No dejes que tu hogar se destruya por una mentira. Segunda consecuencia, trajo maldición generacional de mentiras sobre la familia. Lo que Dios quería evitar. Dios quería que saliera de su tierra, de su parentela, formar una nación perfecta, pero el mismo Abraham metió la mentira en el hogar. Porque cuando usted sigue la historia, Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó ¿cómo? Léase la historia de Isaac. Cuando ya Isaac se casó con su mujer llamada Rebeca, hubo hambre en la tierra otra vez, como el hambre de su papá Abraham. Y el único lugar donde había comida era en Gerar, como en la época de Abraham. Y entonces Isaac toma a su mujer Rebeca y le dice, vamos a Gerar, no nos vamos a dejar morir de hambre. Y cuando van entrando, esta sí era más jovencita, se la queda viendo y le dice, tú eres muy bonita. Me van a matar a mí para quedarse contigo, di que eres mi hermana. Igualito. Ahora la mentira ya no era a medias, era a 3/4, le llamo yo. Porque estos dos eran primos. Eran primos. ¿Se da cuenta cómo hay maldiciones que se van metiendo? Y a veces usted y yo oramos, Señor, pero ¿qué pasa? A mí todo me sale mal, no me resulta. Es porque estamos pagando consecuencias de nuestros papás y nuestros abuelos. Pastor, ¿qué hago? Conviértete a Cristo y hoy vamos a anular la maldición generacional. Pero no quedó allí, ya voy a terminar, no quedó allí. Estos dos, Isaac y Rebeca, tuvieron un par de gemelos. El mayor se llamó ¿cómo? Y el menor, Jacob. ¿Y qué quería decir el nombre Jacob? Usurpador, engañador,
y mentiroso. O sea, que el demonio y la maldición se metió tanto dentro de la familia que terminaron colocándole el nombre a un hijo. Y usted que estudia la Biblia, estudie la historia de Jacob. Jacob engañó a su papá disfrazándose de su hermano y aprovechándose que su papá estaba ciego para que el papá le diera la bendición que debía recibir Esaú. Eso le ocasionó que tuvo que salir huyendo porque Esaú dijo: tan pronto muera mi papá, yo mato a Jacob. Y se fue huyendo. Allá encontró un tío, se casó con una prima llamada Rebeca. Y el suegro le dijo: trabájame 7 años gratis y te la entrego. Amaba a aquella muchacha, la novia, y trabajó 7 años gratis. ¿Verdad que cuando uno está enamorado sí es bobo? Por eso, hermano, cuídate, no te enamores bobamente. Por ahí conozco uno que hasta está tirando bulto en una tienda por ahí porque está enamorado. No voy a decir nombre. 7 años, hermana Fanny, amén. ¿Será que usted está? No le vayan a preguntar a la hermana Fanny. 7 años. A los 7 años el suegro preparó la boda. Todo hermoso, bonito, gloria a Dios. Pero las bodas de antes no eran como las de ahora. El cura o el pastor y entra la novia y le da el besito. No, los hombres festejaban en un lado, las mujeres en otra. Y en la noche la novia la metían en una tienda oscura y esperaba al novio. Jacob, medio tragueado, llegó a la tienda, vio la muchacha o sintió la muchacha porque no veía, se acostó con ella. En la mañana cuando se levanta que le va a dar el besito, se da cuenta que no es la que él pedía, Raquel, sino Lea, la hermana mayor. Lo engañaron. Y él le dijo al suegro: ¿por qué me has hecho esto? No, es que aquí está la costumbre que primero damos la mayor y después la menor. Trabájame 7 años más gratis y te doy la menor. Bobo, 14 años gratis. Pero como en Jacob había una promesa de su abuelo Abraham, aunque fueron 14 años gratis, después de los 14 años ya empezaron a pagarle. Y prosperó más que su suegro. Y comienza una serie de engaños hasta que Jacob se regresa a la casa de su papá. Gloria a Dios. Y tiene un encuentro con Dios. Y Dios le cambia el nombre. Le dice: no te vas a llamar más Jacob, te llamarás Israel. O sea, que Dios, que todo lo ve, cortó la maldición de mentira de la familia. Quiero terminar con Juan 8:44. Juan 8:44. Para que usted tenga cuidado cada vez que digas una mentira, te acuerdes de esto. Dice el apóstol, dice Jesús, perdón: vosotros sois de vuestro padre. ¿Qué? No lo tiene ahí, léalo. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Primero, para que usted vaya dándose cuenta que no todo el mundo es hijo de Dios. Hay hijos del diablo. Y el que se casa con una hija del diablo, el diablo va a ser su suegro y va a tener que ir a visitar al suegro al infierno. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién más que Cristo para conocerlo? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de él habla, porque es mentiroso. ¿Y es qué? O sea que cada vez que usted y yo decimos una mentira, estamos diciéndole al diablo papito. A su nombre. Pero Dios te permitió venir hoy, escuchar esta transmisión, verla, para cortar toda maldición y toda consecuencia. Póngase de pie, por favor.